Hola, soy Concha Chamorro y este es el podcast del Club de los 60 de la Junta de Castilla y León. Yo también escucho podcast. Tengo 70 años. Yo escucho el Club de los 60. Yo escucho el Club de los 60. Me gusta el deporte. La cultura. Necesitamos mucho distraernos. Me gusta oír música. Viajar también. Voy a Pilates. Un programa que llegue a nosotros. Que hablásemos de viaje. Y viajar. Yo también escucho el Club de los 60. Las personas mayores necesitamos seguir teniendo ilusión de vivir. En los próximos minutos vamos a responder sobre asuntos que tú nos propones, que te interesan. Conozcamos qué tema nos plantean para hoy. Jesús Orobón, cuéntanos. ¿Qué tal, Concha? Ricardo Fernández de Ponferrada nos dice que siempre ha sido muy emotivo, que las emociones, tanto la alegría, el amor, el miedo, la tristeza, la esperanza o la compasión, le generan sensaciones y sentimientos que influyen en su bienestar. Nos dice que si podemos abordar qué son las emociones y cómo vivir con ellas o si es posible vivir sin ellas. Gracias, Jesús. Muy interesante este tema que nos propone, ya que las emociones forman parte de nuestra vida desde que nacemos. Son el resultado de la interpretación que hacemos de aquello que sucede a nuestro alrededor y generan en nosotros sensaciones y sentimientos que influyen en nuestro bienestar. Durante los próximos minutos analizaremos si somos realmente conscientes de la importancia que tienen, cómo nos afectan o cómo podemos mejorarlas. Para saber más sobre las emociones y responder a estas y muchas otras preguntas, hoy nos acompañan Cristina Iglesias, psicóloga y gerontóloga, especialista en estado de ánimo y emociones en las personas mayores. Bienvenida, Cristina. Gracias, Concha. Un placer estar aquí con vosotros. Manolo Andrés, psicólogo de la Gerencia de Servicios Sociales. Un placer también contar contigo, Manolo. Y el placer es mío, Concha. Julia Pérez, vicesecretaria de la Federación de Jubilados y Pensionistas de Valladolid. Hola, Juli. Hola, Concha. Encantada de estar contigo. Después de tantos años haberte escuchado en la radio, ahora es un placer verte a mi lado. Qué orgullosa me siento, por favor. Cristina, cuando hablamos de las emociones, todos pensamos, como ya hemos introducido, en cosas como la alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa, el miedo, la felicidad. Pero, ¿qué son las emociones? Bueno, la emoción, definirla es un poco complejo porque cuando hablamos de emoción, hablamos sobre todo de la combinación que existe entre lo que percibimos a nuestro alrededor, cómo reacciona nuestro cuerpo ante lo que percibimos, lo que nos motiva a actuar, ¿vale? Entonces serían esos tres elementos los que estarían en juego. Y luego cuando nosotros tenemos una emoción, que es una cosa muy característica, producimos una expresión gestual que los demás nos ven, sobre todo con el rostro y con nuestra actitud. Pero si te parece, pongo un ejemplo mejor, ¿vale? Para que se entienda mejor. Perfecto. Y vemos un poco todos, analizamos un poco estos puntos. Imaginaros por un momento que hemos quedado a tomar un café, como solemos hacer, con una amiga. Y tienes el café, estás sentada y te dice tu amiga, mira, no te lo he comentado, pero esta mañana me he encontrado con Felisa y se unirá con nosotros, ¿vale? Oyes eso e inmediatamente tus músculos se tensan, tu respiración se acelera y te apetece mucho poner una excusa y salir corriendo. La reacción de tu cuerpo ha sido eso, esa tensión y esa aceleración de tu respiración. Y lo que te motiva es salir. Tu amiga se da cuenta y rosara tu rostro y dice, vaya, no te gusta Felisa, porque parece que has arrugado el morro. Claro. A menudo utilizamos mucho los términos de emoción, de sentimiento, de estado emocional, indistintamente, y no sabemos muy bien la diferencia. Entonces yo, si queréis, con el mismo ejemplo lo explico. Mientras que la emoción es una reacción de nuestro organismo, como hemos dicho antes, aparece de forma espontánea y tiene una duración muy cortita, el sentimiento se considera como una valoración que hemos hecho, hemos pensado, racional decimos, ¿no? Hemos pensado sobre eso que hemos sentido y sus causas, ¿vale? Es un poco el planteamiento, y debemos de plantearnos cómo me siento, qué es lo que hace que me sienta así y por qué.
Yo utilizo mucho la expresión de que para educar, controlar o gestionar, más que controlar, que no se controlan, si las gestionas las emociones, lo primero que tienes que hacer es ponerla nombre y luego apellido, primero y segundo, si puedes. Decir que cómo me siento y por qué me siento así, ¿vale? Tiene una duración más larga que la emoción y podemos verbalizarlo, ¿no? Y expresarlo. Por ejemplo, en el caso anterior, después de decirte que parece que no te gusta Felisa, tú lo escuchas y entonces respondes, vamos a ponerle nombre y apellidos. Dices, no es que no me guste, es que Felisa no escucha. No escucha, solo quiere hablar ella y me da una rabia que hable siempre ella y siempre está hablando de enfermedades. Y claro, eso me da una tristeza que pa' qué. Aquí lo que hemos hecho es hablar de rabia, nombre y tristeza. Y hemos utilizado los apellidos diciendo ¿por qué? Porque solo habla ella, me da rabia, y tristeza porque habla de enfermedades. Y el estado de ánimo es cuando una emoción se instala en la vida durante un tiempo determinado, ¿no? Que no es transitorio, es una forma de estar, de permanecer respecto a las posibilidades que el futuro nos ofrece. De hecho, cuando es positivo, nosotros interpretamos que nuestro futuro está lleno de posibilidades, las posibilidades se amplían y tenemos ganas de emprender. Y entonces no te importa que venga Felisa, que porque tú ya directamente eres proactiva, que decimos, o sea, agarras la situación y dices, mira Felisa, hija, aquí hablamos todas, porque en esta tertulia todas tenemos algo que decir. Y sobre todo no hables de cosas negativas, ¿vale? Habla también de cosas agradables. Venga, que yo te ayudo. Eso lo hacemos con un estado emocional positivo. Pero si nuestro estado emocional es negativo, pues claro, restringe las posibilidades y automáticamente pensamos, si es que va a dar igual, haga lo que haga, diga lo que diga. Esta mujer va a monopolizar el tema y entonces me arrugo y aguanto el chaparrón como una campeona. Yo siempre digo que si las personas cambian emocionalmente en su interior, esto se manifiesta en el exterior y los demás les tratan de modo diferente y no hay Felisa que nos arrugue. Cristina, ¿cuidamos suficientemente las emociones? Bueno, yo creo que empezamos a cuidar ahora un poco más la amplitud de lo que es la gestión emocional y entendernos y llevarnos bien con ellas. Pero la verdad es que cuando nosotros hablamos de salud, la mayoría de las personas, la mayoría de las veces pensamos en la salud física y nos olvidamos muchas veces de la salud emocional y eso tiene un coste. Creo que la vida y las circunstancias cambian continuamente y las emociones nos dan color a la vida y cambian también con nosotros. A veces es muy normal sentirse mal, triste o preocupado, temeroso, pero sobre todo lo que hay que intentar a la hora de cuidar nuestras emociones es que estos sentimientos no estén en tu cabeza durante mucho tiempo, no se conviertan en un problema para la vida diaria, ¿no? Hay un refrán chino que me hace mucha gracia, pero creo que lo explica muy bien, que leí una vez, era como una especie de refrancillo que decía, es inevitable que los pájaros revoloteen de la tristeza, se refería, revoloteen por tu cabeza, pero lo que hay que intentar es que no hagan nido en ella. Entonces hay que salir de la trampa de quedarse ahí, ¿no? La preocupación, por ejemplo, yo digo, es que es como una mecedora, porque te da algo que hacer, pero es que nunca te lleva a ninguna parte. Y además lo dice la palabra, preocupación. Yo en mis clases siempre digo, nos preocupamos al mínimo, porque un poquito de preocupación tenemos que tener, y nos ocupamos al máximo. Una vez que lo hemos pasado, hay que salir de la mecedora, por lo menos que nos den una bici o algo, y así nos movemos, ¿vale? Pero ya digo que prestar atención a nuestro estado de ánimo es bastante importante, ¿vale? Porque lo que sentimos depende mucho de lo que hacemos y de lo que pensamos. Y si aprendemos a controlar nuestros pensamientos y las reacciones de nuestro cuerpo, controlamos muchísimo mejor las emociones negativas. Es muy importante intentar, pues eso, que se siga utilizando esas emociones positivas y perpetuarla, ¿vale? Muy bien. Cristina, ya para terminar, a todos nos parecería muy interesante saber qué podemos hacer para tener una buena salud emocional. Pues mira, yo recomendaría a todo el mundo que se cuidara también su salud física, es importante, ¿eh? Porque las emociones influyen mucho cómo tú te encuentras, o sea, el consumir alimentos saludables, hacer comidas con regularidad, mantenerse hidratado, que es fundamental, tener un sueño de calidad, aunque sea cortito, porque ya se fracciona el sueño con la edad y dormimos pequeños trozos, pero por lo menos estar descansados. Pero fundamentalmente, mira, una de las cosas es mantenerse activo, ¿vale? Relajarse diariamente, como cada uno como pueda. Ser más consciente. Y os explico a todos un poco qué es. Vivimos muchas veces en el presente pensando en el futuro o en el pasado y no estamos presentes en el aquí y ahora. Entonces hay muchísimas cosas que si tú observas por la calle te van a transmitir emociones muy positivas.
Pero si andas pensando en otras cosas, no la ves. Estás pensando mucho. Entonces, el aquí y ahora es fundamental. Y también, bueno, establecer metas, prioridades. Yo siempre digo, uno se acelera mucho y se estresa mucho cuando tiene una cosa y otra y todo amontonado. Y yo digo, bueno, que yo he visto corridas de toros y se lidia de uno en uno, una cosa detrás de otra, ¿no? A veces nos aceleramos mentalmente en ese sentido. Centrar la atención en las cosas positivas. Yo creo que hay más cosas positivas que nos pasan, pero desde primera hora de la mañana. Yo a veces cuando me levanto, así os te cuento un secretillo, planto los pies en el suelo y digo, ay, mira, tengo 10 dedos, todos, uno detrás de otro. Y fíjate, ahora sale el sol. Y si tuviéramos 8, pues decimos, mira qué bien, tenemos 8, uno detrás de otro. Quiero decir, el ver las cosas con esa positividad, ¿no? Pero positividad porque es real, ¿no? Una cosa muy importante es practicar la gratitud. La gente que da las gracias, que sonríe. Sonreír nos hace que tengamos pensamientos, vamos a decir, más negativos, ¿no? Y sobre todo, mantenerse mucho en contacto con la gente y reforzar conexiones sociales. Luego también hay relaciones sociales que te ensalzan, que te ayudan, y otras pues que a lo mejor pues no te vienen bien. Que si lo que hacen es criticarte o lo que te hacen es hablar de cosas negativas, pues a lo mejor hay que hacer una limpieza, que tampoco nos viene mal. Y eso entra dentro de ese cuidado emocional, entre más cosas. Bueno, vamos adelante. Como nos ha comentado Cristina, el cuidado del estado de ánimo y las emociones tienen una gran influencia en nuestra forma de afrontar el día a día. Vamos contigo ahora, Manolo. Manolo, como psicólogo de la Gerencia de Servicios Sociales, ¿cuál crees tú que es la visión de la Junta de Castilla y León sobre este tema? Bueno, pues a ver si lo puedo resumir. La Administración Regional, y en concreto la Gerencia de Servicios Sociales, trabaja para que las personas mayores puedan tener el mayor grado de bienestar posible. Trabajan para mejorar la calidad de vida. Y una parte importante de este bienestar es la salud, pero la salud entendida de una manera global, como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Porque en la salud no solo influye el aspecto biológico, lo físico, por ejemplo, tener bien el corazón, o tener bien la tensión, o las articulaciones, o el colesterol. También es muy importante la salud psicológica. Y como ya ha explicado Cristina, en este asunto las emociones tienen un papel fundamental. Por este motivo, el Programa Integral de Envejecimiento Activo de la Gerencia de Servicios Sociales incluye actuaciones dirigidas al cuidado de las emociones y del estado del ánimo. Se pretende que las personas mayores estén mejor preparados para responder los retos que la vida diaria nos impone en el plano emocional, por la pérdida de seres queridos, por la soledad, por el estrés provocado por las enfermedades o las malas noticias, por muchas cuestiones que nos rodean y que están ahí al acecho. Se trata en definitiva de mejorar las posibilidades para el crecimiento personal, para aprender a vivir en positivo, para aprender a vivir con sentido. Entonces, Manolo, ¿qué iniciativas existen en Castilla y León para las personas mayores que quieran cuidar sus emociones y también su estado de ánimo? Bueno, como ya hemos comentado otras veces, ya sabemos que Castilla y León es muy grande, es muy extensa, tiene más de 2.200 localidades y es un reto llevar a todos estos sitios actividades. Desde la Gerencia de Servicios Sociales lo hacemos a través de dos vías. Una, facilitamos para que puedan participar las personas mayores los centros de día de la Gerencia de Servicios Sociales, y otra, apoyando económicamente a las asociaciones, a las diputaciones, para que oferten este tipo de actividades, sobre todo en el ámbito rural. Y existen diversas posibilidades en función de cada lugar donde estemos. Con carácter general, normalmente son actividades que tienen el formato de un taller. Están dirigidos por un profesional de la psicología y tienen una duración variable, que dura en torno a un mes o mes y medio, una vez a la semana, con una duración de 1:30 a 2 horas. Son actividades que se realizan en grupo. Y estos talleres tienen todos ellos un carácter educacional, es decir, lo que se pretende es que las personas que participan aprendan a manejar las situaciones con las que se encuentran en la vida real. Y tienen también un componente motivacional, ¿para qué? Para que las personas lo que han aprendido, cuando les llegue el momento de enfrentarse a los problemas en la vida real, lo hagan. Y un componente intergeneracional. Estas actividades están abiertas a personas de menos de 60 años, para que estén juntas los más jóvenes con los más mayores. Ajá. ¿Y qué contenido tienen estas actividades? Pues te lo voy a contar un poco. Entre las cuestiones que se trata nos encontramos la inteligencia emocional,
donde se aprende a autoconocernos y a gestionar de forma adecuada las emociones para ser mejores comunicadores con quienes nos rodean o para afrontar las situaciones de estrés. El pensamiento positivo, que es una herramienta que enseña a las personas a pensar en lo mejor y no en lo peor, y que es muy eficaz para combatir el estrés y la frustración. La resiliencia emocional es otro de los temas que se abordan, que es la capacidad que tenemos las personas para adaptarnos a la adversidad, como pueden ser los problemas familiares, los problemas de salud y otras situaciones estresantes que nos afectan en nuestras vidas. En estos talleres se aprende a adaptarnos a estas situaciones y a afrontarlas sin miedo y con más seguridad. Tengo que comentarte, Concha, que estos talleres han sido especialmente útiles a partir de la pandemia del COVID. Otro de los contenidos que se abordan en estos tipos de talleres son las emociones asociadas a las situaciones de soledad no deseada, que a muchas personas les genera problemas importantes. Y por último, comentar otro tema que son las emociones asociadas al duelo y a las pérdidas de seres queridos, como parejas, familiares o amigos. Te comento también que en ocasiones estos contenidos se imparten en formato de conferencias y de charlas, y que, por ejemplo, en el programa interuniversitario de la experiencia, que ya conoces, tiene una asignatura de psicología como asignatura obligatoria, y en ella se aborda también este tema de las emociones. Pero para saber ¿dónde podemos participar? Lo que aconsejo a las personas que nos escuchan es que acudan al centro de acción social que tengan más próximo, al centro de día de personas mayores que tengan también más próximo o a la asociación de su localidad, la asociación de personas mayores, y que pregunten qué posibilidades tienen. Precisamente Juli, quien también nos acompaña y presentamos al comienzo, es una de las participantes en este tipo de actividades que cada vez van teniendo mayor aceptación. Juli, ¿por qué valoras como algo importante en el bienestar de las personas el cuidado y atención de las emociones? Bueno, creo que la salud emocional es muy importante en una vida nuestra para ser más feliz. Porque podemos estar muy sanos físicamente, pero si nos sentimos estresados, deprimidos o afectados a nuestro bien general, pues no. Hay que encontrar el equilibrio entre las emociones positivas y negativas. Por ejemplo, no nos viene nada de bien seguir pensando en cosas malas que nos sucedieron en el pasado y hacer una montaña de un grano de arena, o preocuparnos demasiado por el futuro y le damos vueltas y vueltas a la cabeza si no sabemos qué es lo que va a ser. ¿Cómo crees que puede ayudar o influir la participación en este tipo de actividades en la forma de vivir las emociones o en la mejora de las capacidades de gestión emocional? Yo las veo, las emociones, que nos tienen que ayudar. Necesitamos un refuerzo o una ayuda externa que nos den un empujón hacia adelante. Estos talleres nos van a venir muy bien. Nos van a aconsejar, nos orientan con ejemplos y estrategias que luego, si quieres, tú o no quieres, lo pones en marcha. Pero es muy importante saberlos. Al ser en grupo, te das cuenta de que hay otras personas que las pasa lo mismo que a ti y te sientes un poco pensando, mira, ya tengo algo en común y yo siempre creí que era a mí solo lo que me pasaba. Y también en estos grupos tenemos que darnos cuenta que lo pasamos bien, porque ahí todos participamos y cada uno decimos nuestras experiencias y salimos de clase muy ilusionados y contentos. Para finalizar, seguro que después de escucharos hay personas que les resulta un tema muy interesante, pero que no se deciden a participar. El miedo, la desconfianza o el restar importancia a estos aspectos es aún muy común. ¿Qué les dirías tú, Manolo?
Bueno, les diría en primer lugar que, como yo creo que ha quedado claro, que es un tema que hay que darle la seriedad que se merece, porque influye directamente en nuestra salud. Entonces, en primer lugar, que vayan a informarse donde lo hemos comentado antes, en los centros de acción social, en las asociaciones o en los centros de día de la Gerencia de Servicios Sociales. Y también pueden encontrar información general en la página web de la Junta de Castilla y León en el apartado de personas mayores, donde, entre otras cosas, por ejemplo, van a encontrar recursos para afrontar precisamente el tema de la soledad. Muchas gracias a los tres, Cristina, Manolo y Juli, por acompañarnos. Un verdadero placer, Concha. Encantadísima, de verdad, de estar con vosotros. Sí. Bueno, Concha, hasta la próxima. Gracias, Concha. Yo también espero volver a estar contigo otra vez. Un abrazo muy fuerte para los tres. Y para ti también. Gracias. En este podcast hemos hablado de las emociones, los estados de ánimo y de cómo influyen en nuestra vida. Estas son algunas de las principales ideas que nos han transmitido nuestros colaboradores y nuestras colaboradoras y que te puede interesar recordar. Lo que sentimos depende de lo que hacemos y de lo que pensamos. Las emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos rodea. Las emociones por sí mismas carecen de cualquier connotación moral, por tanto, no podemos hablar de emociones buenas o malas. Si aprendemos a controlar nuestros pensamientos y las reacciones del cuerpo, controlaremos mejor nuestras emociones. No son las situaciones en sí las que provocan emociones en la persona, sino su evaluación o etiquetado por parte de cada uno en función de la historia personal. Existen evidencias que señalan que las emociones se enriquecen y se hacen más complejas a medida que avanza la edad y las vivencias. Hoy, para despedirme, me gustaría traer un fragmento del poema que Charles Chaplin transmitió en su 70 cumpleaños. Cuando me amé de verdad, comprendí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme, pero cuando yo la coloco al servicio de mi corazón, es una valiosa aliada. Y esto es saber vivir. Este podcast lo podrás escuchar cuando quieras en el apartado de servicios sociales de la web de la Junta de Castilla y León, www.jcyl.es, y en las principales plataformas de escucha de podcast. Si te ha parecido interesante, compártelo con tus amistades. Te lo van a agradecer. Y nosotros, desde luego, también. Gracias por haberte sumado a nuestro podcast. Y si quieres proponer un tema para un próximo episodio, busca nuestro micrófono, el de este podcast, el podcast de nuestro club, el Club de los 60. Hasta la próxima, un abrazo muy fuerte, queridos y queridas.